Bueno, buenas noches. Estamos con tercero C de inglés y tercero B también de inglés. Turno tarde, turno noche. Hoy es miércoles 7 de julio del 2021. Filosofía y educación. Tenemos exposiciones orales, ¿sí? Bien, de todos los temas que ya fuimos viendo durante la cursada. Comenzamos con Ailén Ventoso, ¿sí? Que le tocó el primer texto, el de Chantal Mouffe. ¿Ya puedo comenzar, profe? Por supuesto, todo Ah, su... bueno, tal vez iba a decir algo más. Bueno, el primer texto que me tocó de Chantal Mouffe, filósofa belga, se llama En torno a lo político. Y ella introduce o habla sobre lo que dice la visión pospolítica de qué es la mirada negativa acerca de lo político, ¿no? Porque lo político implica confrontación. Y confrontar para la visión pospolítica no es algo bueno, ¿no? Es como que lo que busca la visión es generar consensos, que todos pensemos igual. El que piensa diferente está mal. eh, el, Como dichos, por ejemplo, a mí la política no me gusta, la política son todos corruptos. eh, Hablar de política es alimentar a la grieta, bueno, un montón de estas cuestiones, ¿no? Que mirándolo desde este lado es una visión negativa. Y lo que busca generar, como había dicho, es consensos, que todos pensemos igual, pero que eso también es una mentira, porque no debería pasar que todos pensemos igual, porque eso es lo que yo pienso que atenta a la democracia, ¿no? Viviendo en un país o en un mundo democrático, bueno, no sé si mundo, es como que se debería validar las ideas de los otros. Eso es contrario a la visión pospolítica que dice que todos tienen que pensar como yo digo, por ejemplo. Y el que no piensa como yo es el enemigo, y al enemigo hay que destruirlo, eliminarlo, ¿sí? En el cual la visión pospolítica invisibiliza al diferente, a las diferencias, y hay muchas cosas que las naturaliza, por ejemplo, eh, no sé, dichos como los pobres siempre van a ser pobres, o el pobre es pobre porque quiere, o por ejemplo, si vemos a una persona en situación de calle, lo miramos indiferente o lo tomamos como natural, como normal, cuando no debería ser así, pero lamentablemente pasa. Lo que busca la visión pospolítica es generar un único proyecto de mundo, una única concepción de mundo, una única visión. Y el que no está de acuerdo con esa visión, hay dos caminos. O lo logramos transformar y que se venga para este bando, por así decirlo, o si no se puede lograr, hay que eliminarlo, ¿sí? En este sentido, la autora plantea que no hay que pensar en un enemigo, sino en un adversario. Cuando nosotros pensamos en un enemigo, lo que pensamos es a la persona hay que destruirla. Pero cuando lo pensamos como adversario, tiene que ver que yo pongo a esa persona, a sus ideas, en el mismo nivel que las mías. No trato de eliminarlas, sino que está al mismo nivel que yo, y que también la autora eh, menciona que está bien pensar diferente, que no está mal, que no hay que tomarlo como que es algo malo pensar diferente, y que está bien ser diferente. La autora también menciona las pluralidades, eh, que es lo contrario a la visión pospolítica, que en el cual todos tenemos que pensar igual. Y, y si logra eso, la visión pospolítica es como bueno para ellos, porque es como que la población, digámosle así, queda sometida a una sola visión, que es la visión pospolítica está ligada a la hegemonía de clase dominante. Espera a ver si
algo más, creo que tenía. Ah, sí, me olvidé otra palabra. La visión pospolítica menciona al enemigo como el antagonista en todo caso, en el cual hay que destruirlo, pero Mouffe menciona no como un antagonismo, sino como una anagonismo, no. Ay, me trabé, profe. Es más fácil de lo que estás intentando. Agonismo. Agonismo, Ana no sé qué cuánto me salía. Perdón, esto córtenlo en la grabación. Bueno, eso, el agonismo, ¿sí? En el cual va ligado al adversario también, sino que es darle lugar a la otra persona, a la persona diferente, y no tratar de invisibilizarlo, que es lo que logra en sí la visión pospolítica, ¿no? Cuando no reconocemos al otro, al diferente, lo invisibilizamos. Y otra cosa que menciona la autora es que el conflicto es tensión y hay que pensarlo así. Y que no está mal confrontar, porque uno tiende a pensar, confrontar es, voy a tener que discutir con tal, no me gusta, sino que confrontar tiene su lado positivo, en el cual es, confrontar es, creo que es debatir, poder intercambiar ideas con la otra persona, y si la otra persona piensa diferente a mí, está bien. No es que yo, como visión pospolítica, tengo que lograr o tender a que la otra persona piense como yo, sino que si piensa diferente, está bien. Luego, en el capítulo 2, la autora menciona la diferencia entre lo político y la política. La política vendría a ser, como el profe dijo en su video de YouTube, la cáscara, o una cáscara, en el cual esta cáscara está ligada a la persona física, por ejemplo, ¿no? A un político o a las elecciones, bueno, a todo lo que conlleva en eso. En cambio, lo político es algo más profundo, en el cual está vinculado a una filosofía o un modelo de educación, y en el cual está bueno abordar sobre lo político y que es importante hacerlo, y primero diferenciar que la política y lo político no es lo mismo, y segundo, hay que abordar el tema de lo político, sobre todo en nuestro caso, como futuros docentes o como docentes en ejercicio, que está ligado a la educación o sobre todo al modelo de educación que, bueno, que se quiere imponer. Creo que hasta ahí, profe. Sí, me faltó algo más. Sí, bueno, como presentación general está bien, digamos. Creo que es como para entrar al tema. eh, por ahí se podría profundizar alguno de los puntos más. No sé si alguien quiere, vamos primero a abrir la palabra, porque ya hablé demasiado en las clases. Si alguien quiere hacer alguna observación, comentario, pregunta, señalamiento. Yo recordaba, profe, esto que decía la compañera, digamos, el concepto de la otredad. Recuerdo haberlo visto hace muchísimo en literatura, era literatura latinoamericana, justo en un texto venían, digamos, la colonización de los españoles a los pueblos incas y demás, y era muy latente este concepto de ver cómo, por ahí es más exagerado, ¿no? Porque eran como un tiempo distinto y demás, pero que el otro, simplemente por ser otro, era una amenaza, y sin embargo no veían como todas las similitudes que había entre una cultura y la otra, que de hecho las diferencias hacen una cultura más rica, no es peor. Pero pensaba, me vino a la mente este concepto de otra edad, que siempre creo que se lo ve como algo negativo y en realidad debería ser todo lo opuesto.
Bien, 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 buenísimo. Gran tema. Me quedé pensando en qué texto habrá sido el que leíste eso, en relación con América, no te vas a acordar, ¿no? Si te pregunto. Eh, eran larguísimos. Era literatura latinoamericana en la facultad. Y era de un fray, de hecho, Bernardino Sahagún. Las, Sí, bueno, esos. Teníamos todo, leímos. Era como la definición de cada planta que veían y cada cosa. Pero bueno, el tema como profundo en sí estaba ahí, ¿no? En la historia en sí de la conquista y demás. sí, Justo digamos, el en la enfoque literatura. del tema del otro me suena, bueno, hay muchos autores, ¿no? Pero en el caso de la conquista de América y tomando esas fuentes como Sahagún y otras más también, me suena a Todorov, La conquista de América. Creo que el subtítulo de ese libro es El problema del otro. Pero es un tema que se viene discutiendo mucho en filosofía desde los 60, 70 en adelante, pero bueno, no, es un tema de otra materia de acá, no, no justamente de esta que es muy occidental y eurocéntrica, sino de otra que es anti-eurocéntrica y latinoamericanista. Pero está bien, está muy bien el señalamiento, porque pero ahí el otro entonces no sería reconocido como un par, sino como un ser inferior, bárbaro, inculto, y que hay que civilizar por la fuerza, ¿no? Porque Ideológica. es más controlable, o sea, también esta idea de ver al otro como algo diferente o inferior, otra vuelta recuperando uno de los textos, el tema de los negros como esclavos, que a veces para el católico, cuando uno lo hace revisionismo histórico y demás, decís, ¿cómo puede ser que estas personas realmente las hayan traficado de una punta a la otra? Y bueno, lo que decía la otra vuelta, ¿no? Desde mi visión católica preguntaba, digo, claro, porque alguien en un buen día dijo, esta gente no tiene alma. Entonces, para el católico, lo que no tiene alma es como un animal. Me Claro. llevó en la vida adulta realmente. Hay otro católico que dice que sí tienen alma y que son excelentes cristianos, ¿no? Esa es la polémica, el debate de Valladolid entre Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas. Claro, con Bartolomé de las Casas, que es el que siempre va ahí como, bueno, a ver, pero no es tan así. Y el indio no es, bueno, el indio, bueno, ahora no hablamos de indio, pero cuando yo estudié... Originario, usamos la palabra originario. Claro, pero cuando yo estudié todavía decía indio, o sea, algún extracto de Bartolomé de las Casas habla del indio. Pero los Pero habla bien, pero habla bien Y del hasta indio. hace poco se conmemoraba el Día de la Raza, hasta hace unos años. Totalmente. Bueno, pero también hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo la mujer tampoco tuvo alma. Exacto. Nada teníamos. Yo no tengo respaldo histórico para decirte fulano, mengano, cuándo fue, pero durante mucho tiempo la mujer era una cosa. En la Edad Media, o no tan lejos, la mujer era un objeto de posesión. Pero si la mera enumeración... El hombre era el dueño, era el marido, bueno, el padre. ahí La determinado. numeración de los mandamientos pone eso. Cuando dice no desearás a la mujer del prójimo, en realidad la van acortando conforme nos acercamos más acá, pero en realidad estábamos como en el cuarto o quinto lugar de la enumeración, porque primero era no envidiarás la casa, el ganado, y no me acuerdo qué sigue, y después veníamos, pero como ahí. Sí, sí, tenés razón, está muy postergado, digamos, el tema de la... Pero fíjense que también las feministas... Patético y después de ganado. Claro. Fíjense las feministas que señalan esto que decía Gómez recién, que es el tema de la dueñidad, ¿no? Es decir, vos sos mía, mío, mía, o nada, ¿no? Un poco... Y por eso también tanto femicidio. No Claro. sos mía, no sos de nadie, te mato. Claro, Locura total. exacto. Y eso es lo que las feministas llaman la dueñidad, ¿no? Esta cosa feudal de tratar a la mujer como un objeto más. Sí, sí, claramente. Bueno, pero en su momento también éramos nada más el objeto de reproducción y ya está. Para la sociedad de los Sí. griegos y eso, tengo entendido que era así. Ellos tenían como ciertos elementos que eran buenos y ciertos elementos que eran malos. Dentro de los malos estaba la mujer. Y para lo único que servía era como reproducción. Y bueno, pero aún hoy las sociedades monárquicas necesitan la reproducción para que se pueda seguir extendiendo Exacto. el mandato monárquico, ¿no? Porque Sí, sí. en realidad buscan mujeres jóvenes, saludables, para que puedan dar el famoso heredero al trono.
Entonces, bueno, no es malo que la mujer sea madre y tenga hijos, y muchos hijos si quiere, o pocos hijos como quiera, como el matrimonio, como la pareja decida, o como la mujer quiera. Pero también en la actualidad hay lugares donde la monarquía exige un heredero. Sí, no entiendo cómo lo vinculás con la... Ah, por el tema, digamos, de... Claro, sí, la herencia, está bien. Sí, se me escapaba un poco eso. Sí, pensemos también incluso el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis tiene 100 años, 100 años, no creo que mucho más, y sigue teniendo una cantidad de prejuicios contra la mujer increíbles. Bien, una pregunta general para todos, para todas, todes. ¿Qué pasa con el tema, este modelo de la confrontación que presentó Ailén? Porque parece, digamos, que sirve para entender lo político, claramente, como una instancia, un campo de disputa, digamos así, pero también es un problema, porque si la cosa se tensiona mucho, se termina en las situaciones conflictivas que vemos en distintos países de la región incluso. ¿Cómo es el asunto? ¿Confrontación sí, confrontación no? Bueno, pero ella dijo que no es malo confrontar siempre y cuando se haya... A ver, a mí me parece que yo puedo discutir, o no me gusta la palabra discutir, por ahí sí intercambiar ideas con alguien que piensa distinto que yo, pero que juntos podemos aportar ideas que sumen, ¿no? Porque yo puedo pensar distinto a otra persona, pero respetando el pensamiento del otro, yo puedo sumar y la otra persona puede sumar, porque vamos a poder lograr llegar a un punto intermedio, que no es ni mi lugar. Pero ¿qué pasa si vos sostenés que la Tierra es redonda y el otro sostiene que la Tierra es plana? Ah, qué linda discusión. Claro, el tema es que cada uno quiere llevar la razón. Siempre bueno, hay que... Uno no tiene que ser necio, uno tiene que saber que uno no es el dueño de la verdad absoluta, uno tiene una parte de la verdad y tiene que respetar la parte de la verdad que tiene el otro. Claro, pero eso sucede cuando por partes iguales se piensa así, se piensa que que el otro también puede tener la razón, pero por lo general eso no ocurre. Ya que estamos con lo bíblico, ¿qué pasa si la solución es salomónica, no? Es partir al bebé en dos. El bebé al medio. Bueno, no, yo creo que la verdadera madre va a reaccionar y decir, te lo regalo, pero cuídamelo. Claro, y sí. O sea que el que tiene razón, o sea, traduciendo la metáfora sería, el que tiene razón es el que cede. Y a veces sí, a veces es muy amoroso, muy cristiano tu planteo. Puede ser, puede ser. Depende de lo que esté en juego también. Claro que sí. Sí, bueno. Pero te digo una verdad, si te tengo que regalar $1 millón y ser feliz, me quedo con mi felicidad y te regalo $1 millón. Ah, no, pero esto no es un problema de plata, ¿eh? Ah, bueno. Igual, profe, lo que la autora plantea tampoco es que es algo tan fácil de lograr, ¿no? El obviamente. tema de la confrontación, que tiene sus cosas, pero es mejor confrontar a que no confrontar. Yo lo veo. La pasividad también es mala, ¿no? Depende para quién. Porque hay mucha gente que dice, ay, a mí no me gusta confrontar, no, yo de este tema no hablo, del otro tampoco. Entonces, es como, no está bueno eso tampoco. Sobre todo yo lo veo mucho en la política, ¿no? Cuando querés hablar de política con alguien, no, este tema no me gusta, yo no sé nada, no me interesa, soy apolítico, y lo escucho mucho en futuros docentes. Que yo, cada vez que escucho eso, me da una cosa, pero... Lo que pasa es que detrás de la fachada del apoliticismo lo que se esconde son posiciones inconfesables, ¿no? O sea, posturas ultraconservadoras, se relame se agita las manos, pensé que ibas a decir algo. No, posturas ultraconservadoras, y acá estamos con ventilación, así imagínate. Y discriminatorias, xenófobas, eso es peor. Fóbicas, o sea, toda la fobia, todo lo que no se puede decir pasa por, ay, no sé, no tengo posición.
Pero creo creo que que en esto, entonces, en ese sentido, el silencio no sería también crear la confrontación de una manera quizá indirecta, por así decirlo. Bueno, el Eh, Sí, silencio, porque eso también es silencio es hacer política, contención, ¿no? decir, soy apolítico, claro. Porque creo que cada persona Dejar que los demás. que es apolítica, en realidad después te terminas dando cuenta qué es lo que piensa por otras cuestiones, ¿no? lo que pasa es que yo creo Aparte que en que la se actualidad tiende, hay mucho miedo a la violencia, ¿no? Creo que en una época, hace muchos años en mi casa no todos pensábamos políticamente igual. O sea, mi hermano pensaba una cosa, mi papá otra, yo me iba criando en medio de eso y yo tenía mi propia hasta que visión los de lo que... convenciste. Todo eso fue así hasta que los No, para convenciste. nada, nadie convenció a nadie, sino que yo creo que había cierto diálogo, o sea, había un intercambio de ideas, un diálogo que construía sobre las diferencias del pensamiento de todos. Lo que pasa es que yo creo que se llegó a un punto en que no sé por qué la sociedad se volvió violenta. Entonces, si vos no pensás como yo te doy un antortazo y vas a pensar como yo o no. Bueno, hay una historia. claro, te etiquetan de tal cosa, tal otra, si vos no pensás como, Claro, y si no no pensás sé, como el como otro, dicen los medios de comunicación, ya te etiquetan para un lado. claro, pero uno puede tener un pensamiento que es bastante mixto, que puede estar de acuerdo con un poquito de aquel, un poquito de allá, y porque yo tengo que tener mi pensamiento crítico. Pero Entonces ahí me parece, Gómez, que el punto es, y esto me ha pasado un montón de veces, sacar la política del medio y discutir lo político. claro. Ahí Ese está es el el punto. Sacar la Vamos a forma, sacar discutir el modelos, formato. no quién lo va a llevar a cabo. Porque Exacto. en la política ahí entran emociones, odio, sobre todo odios, ¿no? Cosas Claro. así muy Es muy que me difíciles. parece que el tema es que la política se reduce solamente a las personas y no a las ideas. Entonces, como no saben qué ideas están defendiendo, no las pueden Pero me pasa discutir. Ahí se genera paradójicamente, ese diálogo claro, de personas que uno piensa que ideológicamente vacío. están en la vereda de frente, cuando discutimos las ideas estamos de acuerdo. Claro. Ahora esa persona piensa que quien la va a llevar a cabo no. Lo que pasa, profe, que te venden mucho eso también del lado de los medios de comunicación, como Bueno, pero inclinarte más para un lado que para otro. y Entonces, también hay tal un vez, tema de, perdona, Elena, hay un tema de poder cambiar de ideas, o sea, digo, qué sé yo, hubo un movimiento antivacunas de golpe y después todo el mundo se quiso vacunar, o sea, la gente cambia de ideas muy rápidamente, ¿no? Casi hasta un punto que se vuelve medio esquizofrénico, inexplicable, pero es así. Es que quizás no sean ideas tan propias, sino como quizás lo que entiendo que por ahí rescata Ailén de los medios de comunicación, hacia dónde va la información. El que consume determinado medio de comunicación, porque es lo que tenés accesible o por la razón que sea, repite como loro o guacamayo determinadas cuestiones y después vos lo apurás un poquito, le das algo más de información, no te digo nada muy elaborado, nada, pero lo forzás a que piense, a que entre en tensión consigo mismo. Pero eso valería si quiere escucharte, porque ahí está el otro problema del modelo adversarial antagonista, digamos, claro. Si quiere escucharte, va a atender a tus razones, si no, no. Sí, claramente, pero en todo caso siempre estamos pensando en que dos personas que se encuentran con la idea de confrontar van a acceder por lo menos a escuchar. Después, si cambian o no de opinión, me parece que es como un paso más allá. Esto cuando recién creo que leía que Mabel comentaba que en su casa terminaban todos peleados, en la mía pasa lo mismo. Nosotros con mis hermanos y mi papá siempre tenemos conversaciones en esto de si es política o político, tratando de llevar hacia la cuestión de los modelos, y cuando en los modelos empezamos a chocar, después se vuelve como más complejo, pero en algún momento empezamos tratando de entrar en la conversación con pie de igualdad y bueno, todos nos podemos escuchar. Y después empezamos a subir la voz porque uno considera que tiene más que el otro, capaz pega un golpe en la mesa y se terminó la discusión en la primera que alguno dijo una mala palabra. Ahí es, listo, ya está. Decide que la primera mala palabra al hijo que la pronunció no le dirige más la palabra, así que todo lo que digas no tiene ningún sentido.
Qué lástima, porque ese es el mejor momento de la mesa familiar, cuando empiezan a circular los cuchillos y empiezan Ay, a figurarse una cosa con otra. No, porque vos una vez me dijiste no sé qué. ¡Ah! Mi papá ya se fue. ¿Ya si dijiste la palabra con B larga? eso pasa mucho a fin de año y en Navidad, profe, que se junta la familia y todos los trapitos al sol. ¿Cómo me gustan? Mira, hasta me hacen extrañar eso, mira, esta pandemia. Claro, y los grupos de WhatsApp familiares ni hablar, terrible. Terrible. Bien, pero hay un punto, tanto en Chantal Mouffe como en Arendt, en donde las autoras suponen una unidad de fondo que uno, digo, si se tensa mucho la cuerda, esa unidad de fondo hasta en cierto punto se puede poner en duda, ¿no? O sea, con Arendt pasa lo mismo, ¿no? Cuando dice, todos somos una pluralidad, somos todos diferentes, tenemos entendimiento, no pensamos igual, pero podemos entendernos. Muy bien. ¿Sí? ¿Podemos entendernos? Digo, hay puntos de la realidad actual que me generan por lo menos la pregunta de, ¿yo puedo entenderme con alguien que dice, por ejemplo, esto es una gripecinia, que se mueran los que se tienen que morir? Yo no puedo entenderme con eso, pero ¿se entiende? Digo, hay como posiciones que no son negociables. Pero ahí es como decía usted, ahí porque muestran realmente posiciones que no son ni siquiera humanas para pensar. Claro. Por eso capaz que no las pueden decir, o sea, lo dicen cuando ya estallan, pero no se pueden sentar a discutir eso. Es como, no sé, lo dicen, final, lo dicen. A veces uno, en mi familia pasa siempre también, dos posiciones totalmente Tengo la separadas. tengo la sensación de que la confrontación muchas veces termina siendo como un capricho, en donde como el dueño de la pelota dice, ah, sí, entonces no juegan como yo quiero, entonces me llevo la pelota o pateo la mesa y rompo el juego, digamos, ¿no? Y eso en América Latina, siglo XX, tiene mucha historia de violencia. Cuando no se hizo lo que la clase dominante quería, patearon el tablero y volaron todo, pusieron los militares, demás. Así que es complicado el punto, ¿eh? No es tan... Yo para que problematicemos un poco. Pero bueno, basta. Sigamos muy bien, gracias, Ailén. No, de nada. Tengo bien un PowerPoint, o por lo menos un mapita conceptual, me parece. ¿O no? Sí, me olvidé. Para la próxima, profe. Hay que Bueno, compartir lo que uno hizo, porque yo no soy muy buena haciendo ese tipo de cosas, pero algo hice. Pero no es sé que si la lo- idea es compartir, justamente tener como un mapa general de la cuestión, Ah, porque bueno, si no escuchamos, o sea, ella lo tiene claro, pero nosotros no nos ubicamos bien, por Está eso... bien, yo le voy a compartir lo que hice, que no sé si está bien, pero bueno. Ay, por favor. Bueno, seguimos con Nieto ahora, ¿no? Solange, Nieto. Sí, yo hice un Tenemos el... PowerPoint, profe, Muy bien. para compartir pantalla. Así lo van viendo mientras les voy contando. Esa era la idea, porque, bueno, video no se puede porque después YouTube hace problemas si ustedes ponen un video y... porque tiene que hacer como un testeo, qué sé yo. Pero PowerPoint, imagen, esquema, no hay ningún drama. Ahí está. Acá está. No miren. Bueno, yo voy a hablar del texto Antología de Antonio Gramsci. ¿Se ve bien? No aparece nada Hola, ¿me todavía escuchan? compartido. No vimos nada. ¿No? Ahora A sí, ver, ahora sí está ahora sí. empezando, pero te vemos a vos nada más. ¿Sí? Ahora sí, tecnología. Ahí empezó, ahora sí. Sí, Ahora Sí. sí, perfecto. Perfecto. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Bárbaro. Bueno, Antonio Gramsci era un filósofo italiano que nació en 1891, lo voy pasando, en 1891, fue un filósofo de la praxis, marxista, que piensa la educación desde la filosofía.
nació en una familia muy pobre, tuvo muchos problemas de salud en su niñez, y ya después un poco más grande fundó el Partido Comunista Italiano, y durante el fascismo fue encarcelado, desde donde justamente escribió esta antología. El primer concepto que Gramsci pone el foco es en el concepto de ideología, y tiene una mirada media despectiva, en el sentido de que él dice que para analizar las ideologías hay que desmantelar sus orígenes, y muchos de esos son asociados a las sensaciones, lo que él llama el sensismo. Y como filósofo de la praxis, dice que muchas veces es muy fácil relacionar el sensismo, sensaciones, con lo místico, con la religión. Entonces pone dos tipos de ideologías: las ideologías arbitrarias y las ideologías orgánicas. Las arbitrarias son aquellas personas que construyen sus propias ideologías, son ideologías individuales, independientes, racionalistas, que no se dejan llevar por la masa. Y las orgánicas son justamente las ideologías de la masa. Gramsci nos dice que en el sistema capitalista, la fuerza dominante construye una ideología que no la presenta como tal, sino que la presenta como un sentido común, ¿no? Y en pos de destronar ese sentido común y de invitar a la gente también a pensar, a que cualquiera pueda pensar, Gramsci dice que cualquiera que trata de sacarle ese aire de elitista que tiene la filosofía, y dice que todos somos filósofos, que donde hay pensamiento filosófico. Y bueno, en base a esto pone dos tipos de pensamiento. Yo creo que lo que él quería era invitar al normal, al sencillo, a formular sus propios conceptos del mundo. Y define dos tipos de pensamientos: el pensamiento crítico y el crítico. El pensamiento crítico es aquel hombre que afirma verbalmente una concepción del mundo que no es propia, este sentido común que justamente imponen el capitalismo, las fuerzas dominantes. Él cree vivir, o sea, es como siempre pasa en el capitalismo, que el dominado adopta la concepción del mundo del dominante y vivir como él, o anhela eso, pero nunca lo consigue, ¿sí? Y por otro lado, el pensamiento crítico es un pensamiento independiente, que crea una concepción del mundo propia, que no se deja llevar no se deja imponer concepciones del mundo que él no plantea, pero que es, como decíamos recién, ¿no? Que por lo menos es consciente de que hay otras concepciones del mundo y las respeta, ¿sí? Las respeta y las valora en cuanto a qué efectos tiene sobre los otros y cómo afecta a los demás y en qué sentido. Y lo que invita a través del pensamiento crítico Gramsci es a generar, nos dice que si las diferentes filosofías, si sí son críticas, apuntan a superar la religión y este sentido común impuesto por las masas dominantes, por las fuerzas dominantes, y a generar lo que llama el buen sentido, ¿no? Y como buen sentido se entiende que es el hecho de saber construir y argumentar nuestros pensamientos, tener una coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Acá también él trae el concepto de política, porque dice que llevar a la práctica las ideas filosóficas es la política. Entonces yo como voy pensando, ¿no? Digo, bueno, primero me invita a ser filósofo, a pensar críticamente, a generar un concepto del mundo propio, y si lo pongo en práctica esa filosofía, yo, ser mal, sencillo, que digo invernal, participo de la política, no solamente es cuestión de algún grupo de élite que puede hacer las cosas. Entonces creo que solamente decide. Me parece que ese es el punto de Gramsci, ¿no? Y a partir de aquí también, eso que no los veo cuando presento la pantalla, no sé, plantea algunos parámetros de la filosofía. Ah, ok. Qué raro hablar, no veo nada.
algunos parámetros de la filosofía y sobre todo también plantean el principal de la filosofía, que es unificar a la masa dominada, a los sencillos, en pos de poder combatir este sentido común y a esta fuerza dominante, ¿no? Y por eso dice que la filosofía nunca se debe separar de la gente sencilla, porque es de ahí donde ellos sacan la fuente de donde la filosofía saca los problemas a estudiar. Y me llamó la atención que Gramsci en el texto pone como ejemplo cómo pudo unificar la religión católica. En algún momento vio la necesidad de unificar a la masa religiosa, a la masa doctrina religiosa, y lo hizo a través del catecismo. También destaca la labor de los jesuitas, porque dice que los jesuitas fueron determinantes para que los estratos superiores intelectuales de la iglesia no se separen de los inferiores. Hoy vino mi perro. Y con esto también, en ese sentido, coincide con la religión católica, pero creo que es uno de los pocos le reconoce eso, y creo que le invita a la filosofía a unir también a sus seguidores que lo siguen en pensamiento, pero obviamente la filosofía no coincide con la religión católica en el concepto del hombre. Recordemos que la filosofía es su pregunta principal, su objeto de estudio es ¿qué es el hombre? Y es una pregunta que se va formulando, creo, constantemente, pero lo que sí lo que no apoya la filosofía es el concepto que tiene la religión con el hombre, que siempre lo relaciona al pecado. Para la religión católica, las actitudes más terrenales siempre están cerca del pecado. En cambio, la filosofía tiene otra visión, plantea de que el hombre es el resultado de su historia, de las relaciones que tienen con su entorno, con su sociedad, con la naturaleza. El hombre es un ser social, está en una relación ida y vuelta con el otro, y lo que a mí me modifica, a otro también me modifica. Entonces dice que, bueno, que el ser humano es un ser libre, que tiene poder de decisión, pero obviamente para poder decidir uno tiene que conocer sus opciones. Y acá Gramsci presenta un concepto que es el que a mí particularmente más me gusta, que es el preferido de él, que es esto: el conocimiento es saber, es poder. El conocimiento es poder. ¿Por qué? Porque para uno elegir y poder argumentar lo que elige, tiene que conocer sus opciones. Porque si las decisiones que uno toma no las argumenta, las decisiones se derrumban. Entonces, lo que Gramsci nos dice es que conocer las relaciones y sus orígenes de una forma crítica nos abre caminos racionales para poder transformarnos a nosotros y transformar la realidad. Y esto, la otra vez me acuerdo que en la clase estábamos hablando de cómo qué importante, ¿no? Que es brindarle el conocimiento al pueblo para que sepa, y no es casualidad, creo yo, esto no lo hablamos en la clase, pero pensándolo cuando estudiaba, no es casualidad que muchos gobiernos hayan hecho, qué sé yo, no hayan puesto demasiada voluntad en mejorar o nivelar la educación para arriba, sino que muchos lo hemos nivelado siempre para abajo, o han puesto la educación a la merced del mercado, o sea, el que podía pagárselo podía aprender y el que no, no. Y bueno, me parece que, porque creo que otra frase famosa es que un pueblo ignorante es fácil de manejar. Entonces, no creo que haya sido casualidad ese tipo de medidas. Pero yo sí pienso que como futura docente me encantaría poder, yo sé que hay un currículum que cumplir y que somos parte de la escuela, es un aparato ideológico del Estado y tiene sus reglas, pero creo que uno puede dejar esa semillita en los alumnos que vayamos a tener, como para que ellos puedan encarar el camino de tener un pensamiento propio, de poder justificarlo, de investigar, de nutrirse,
para que el día de mañana cuando alguien le venga a discutir, como decíamos recién, a fundamentarse bien y no caer en la agresión, en la violencia. Yo recuerdo a docentes que han dejado esa semilla en mí, no importa qué materia daban, y uno no se los olvida. Así que nada, espero y los invito a todos que tal vez como docentes lo podamos hacer el día de mañana, podamos poner eso a nuestros alumnos, podamos darle el poder podamos darle ese conocimiento para ejercer el poder que tienen. Así que bueno, gracias. Bueno, muy bien, Solange. Acá te aplaude la tribuna, el pueblo te aplaude. Vamos a la... Bien, muy bien. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere comentar, señalar, preguntar? Es el momento. Creo que No, esta fue re frase clarita. Sí, ay, perdón. Acá, No, tengo dale. palabras. Que sí, que creo que esa frase del conocimiento es poder es como la frase de todo esto y es bastante conocida. Y también se relaciona con esto que decía Sol, ¿no? De que suelen decir como nos quieren ignorantes, por así decirlo. Esto de crear a alguien, perdón, no crear, sino de ponderar ideas, me acuerdo que decía el texto, de generar el pensamiento crítico, bueno, a quién le conviene y a quién lo perjudica, en realidad. Bien, buenísimo. Sí. ¿Levantaron la mano? ¿Saavedra levantó la mano? ¿O... Sí, yo, profe. Diga. Bueno, quería comentar que, bueno, sí, fue re clara, Solange, re bien. Pero, volviendo sobre la frase esta de el conocimiento es poder, a mí me parece interesante pensar que incluso esa frase se puede volver, en cierto sentido, una frase que en sí misma no tiene sentido si uno no entiende, por ejemplo, todo el contexto que hay atrás de lo que explicó Solange, ¿no? Porque a veces te dicen, a mí me pasaba de que te escuchaba cuando era mucho más chico, un montón de frases hechas, que las terminabas de entender después de haber o vivido una experiencia o después de haberlo leído con alguien que se tomó el tiempo de haberla pensado y haberte dado la razón por la cual esa frase, el conocimiento es poder, es importante. Porque dicha así al azar pareciera ser una frase que, bueno, en realidad el poder, el conocimiento no solamente es poder, sino el dinero es poder, la raza es poder, el género es poder, todo podría ser poder, pero, digamos, justo es como medio paradójico, ¿no? Porque la misma frase sacada de contexto puede llegar a convertirse de sentido común, ¿no? Y ser una frase que se diluye, pierde toda esta profundidad. Me gusta tu perspectiva, ¿no? Y de hecho, ¿qué conocimiento sería la pregunta, ¿no? Porque puede haber un conocimiento falso y también es un poder, pero manipulante. Claro. Eso pero me bueno, parece interesante. Es un punto para problematizar Y para como por los medios, por ejemplo. Claro, sí. Para nosotros que estamos en el siglo XXI es un buen punto. Esta insignia del conocimiento es poder suena muy también a siglo XVIII, ilustración, ¿no? Claro. Justamente, idea profe, me acordaba también de, hace un tiempo he leído, y en realidad me gusta seguir a una autora que se llama Rita Segato, que ella hace referencia a un sociólogo peruano que se llama Aníbal Quijano, que él básicamente que él básicamente habla de la colonialidad del poder, en la que él básicamente lo que dice es que en realidad, bueno, nosotros nos pensamos europeos blancos y civilizados, modernos, y en realidad esa idea es una idea que se implantó a nosotros, que nosotros teníamos otra forma de organizar, más allá de que no haya sido ni la mejor, ni la más completa forma de organizar la sociedad preespañola, digamos, pero había una forma. Y lo interesante que él dice, y que ella también dice, ese gato dice, es que, bueno, ahí por lo menos como mínimo tenemos la opción de que toda la organización social puede ser completamente distinta, porque la opción de que sea distinta existió, y no hace 1.000.000 de años, sino hace 100, 400 años. Y eso también es interesante con lo que contaba recién Solange,
porque en definitiva si uno se pone a cuestionar, a revisar la historia, ¿no? Toda esta idea del revisionismo histórico y demás, sale todo este tema bueno, entonces, en realidad, ¿por qué, tenemos por qué siempre, de hecho, Segato siempre dice, bueno, todos los autores que leemos en las universidades son todos europeos, son todos varones, muchos son acomodados, y no leemos latinoamericanos. De hecho, una de las cosas que ha contado ella es que, bueno, si alguien quiere leer mis trabajos, que aprenda español y los lea, digamos, ¿no? Porque el contenido de lo que estoy diciendo es en la lengua española, digamos, ¿no? Y eso me hizo acordar mientras hablaba Sole. Sí, vos sabés que justo cuando decía antes lo de la dueñidad, pensaba en Segato, claramente, que es la que plantea este tema de la dueñidad desde el feminismo. Y bueno, si les interesa, no quiero pasar propaganda, pero si les interesa temas latinoamericanos, hay otra materia paralela a esta que trata temas como, por ejemplo, la colonialidad del poder. ¿Sí? Pero eso es en otro, en otro canal paralelo. No, es en el mismo canal, pero es otro, digamos, surco paralelo. Pero muy, muy interesante, buenísimo. ¿Qué más? ¿Algo más para comentar, señalar, decir? Creo que esto que hace Sol de llamarnos a la reflexión, ¿no? En esto de lo que quizás hablábamos hace un rato, de, bueno, uno decir cosas a ver si en alguna cabeza prende o en el alma de algún docente en formación. Me parece que es importante esto de sentirnos de repente interpelados a revisar desde dónde nosotros estamos construyendo, esto que recién decía Jonathan con el tema bueno, de nos creemos que somos blancos y demás. Y digo, bueno, o sea, ¿desde cuántos lugares y desde hace cuánto tiempo nos vienen poniendo eso como imagen, ¿no? De qué es lo que tenemos que imitar. Podríamos ampliarlo en un montón de cuestiones, sobre todo estamos hoy rescatando algunas de las cosas feministas, ¿no? El cuerpo de la mujer y qué es lo bello y de lo griego para acá, todo lo que sea un poco más voluptuoso, salvando alguna que otra edad del arte en la que la voluptuosidad llamaba la atención, o Botero se dedicó a hacer la escultura. Cómo las imágenes nos representan tanto, ¿no? O sea, o nos marcan justamente un camino. Y cuando alguien te dice algo distinto a eso, el que todavía tiene un cuarto de oído atento, decís, podría pensarlo, ¿no? Podría hacer que los alumnos dijeran algo. Y de hecho, en algún momento, con el texto que a mí me toca presentar, que es lo último, que es el de Adorno, pero no puedo parar de evitar decirlo ahora, me quedaba pensando en esta cuestión de la autoridad del docente y cómo el docente tiene ese poder, que ya veremos que es como falso, un poder que no es real, y los alumnos en general prefieren la cuestión dogmática y no interpelan al docente. A mí, cuando me pasa eso con mis compañeros en el profesorado, digo, ¿cómo puede ser que nosotros que estamos en formación no interpelemos a un docente por lo que fuera? Porque dijo algo que no estaba del todo bien, porque se equivocó, porque somos humanos y podemos equivocarnos en un momento en un tipeo, en una clase, y vos decís, pero nadie lo marca. Y no es por marcar el error, es porque después eso se replica y seguimos diciendo algo que no era del todo correcto, o cuando no tenemos una opinión compartida respecto a un tema. Y como, o sea, a mí me pasa muchas veces en la universidad que los alumnos no me discuten nada. Me preocupa que no discutan, que no generen, o sea, que después repitan. Y la verdad es que se ve que los torturo mucho, sobre todo en la presencialidad, en la virtualidad. Me ha resultado mucho más complejo lo mismo que hago en la presencialidad, que me funcione, porque veo globitos con nombres, con suerte. Entonces, pero sigo creyendo hoy, justamente en el chat de hermanos, al que hace un rato, creo que Mabel decía, el chat familiar, nosotros tenemos el chat de los hermanos, los 4, las hermanas por otro lado, y la familia con sobrinos por otro. Y mi hermano justamente hablaba de la irreverencia, esa fue la palabra que él usó, respecto de los millennials. Yo queriendo entrar en esa categoría porque me hacía más joven y él diciéndome que no, que soy generación X. Entonces, claro, la discusión entre la tercera y el cuarto pasaba justamente por esto de no reconocer lo anterior, de que mi hermano planteaba que, bueno, que son irreverentes, que no saben nada de todo, y él claramente lo hace desde su perspectiva gay, y todo venía a colación de ese tema, ¿no? O sea, como muchos jóvenes que hoy están viviendo su sexualidad tan libremente,
desconocen, ignoran, y en algún caso, que creo que eso fue lo que más lo enojó por lo que decía en el mensaje, algunos como, bueno, reniegan, bueno, pero no puede haber sido tan difícil, ¿no? O sea, no puede haber sido tan difícil en los 70 que vos salgas de la mano de un tipo. Pensando, bueno, justamente por la homosexualidad entre hombres. Hay un caso, perdón que te interrumpa, hay un caso de esta semana de un chico gay asesinado a golpes Totalmente. por de machirulos en España, ¿no? Que es un país que había avanzado mucho y no, de golpe aparece Sí. esto, ¿no? Digo, Justamente de eso viene. Sí, ¿Cómo Samuel. no fue tan difícil? Se sigue pasando hoy por hoy. Que vos hay determinadas cosas que no podés hacer, o no te podés, en determinados ámbitos no te podés mostrar de la misma manera que vos lo haces, no sé, en tu cuestión social. Si sos docente en la universidad, que es el caso de mi primo, por ejemplo, él no hace manifiesto su matrimonio, cuando en su entorno un poco más cercano sí, pero en la universidad le cambia hasta el timbre de la voz, por temor a. wow, con lo importante que es el tema del timbre de voz, porque, digamos, sobre todo los acentos, eso se hablaba mucho de los locutores, ¿no? Que locutan de manera Buenos Aires, ¿no? Sin ningún acento regional. Bien, pero habías dicho algo antes que me había interesado mucho y ahora se me escapó. Porque, lo de las clases que no te cueste, es terrible eso, es terrible. Es terrible que no se cuestione al docente en ningún nivel, ni siquiera en nivel superior. Es algo, además, horroroso, porque si a uno no lo cuestionan, puede decir cualquier cosa con total impunidad. Perdón, ¿cuestionarlo en qué sentido? Cuestionar en el sentido de, bueno, esa afirmación, en qué se funda, preguntar por qué, digamos. Sí, profe, a mí me llamó la atención, me acuerdo de pasar a la universidad acá al instituto, fue que en la universidad al comienzo, igual es una boludez, perdón, está todo grabado, pero me parece que es algo muy importante. Es terrible, no sabes lo que me acuerdo la lengua cada vez que... Pero algo que me llamó la atención era que los docentes se presentan en la primera clase y se presentan, o sea, cuentan el recorrido que hicieron, y no por una cuestión de que van a chapear el recorrido que hicieron, Sí, sino porque uno sabe que más van o a menos chapear, sí que van a chapear. Les gusta. A los docentes universitarios les gusta gastar media hora de clase hablando de sí mismos. Tienen un ego insoportable. Perdón, Gala, perdón, pero Claro. los he padecido, los padezco, los conozco. No hablo por boca de ganso. Perdón. Sí. Y eso me parecía raro porque a mí siempre me pareció interesante saber, no por cuestionar lo que quien sí sabe, no, sino por saber el recorrido que hizo cada uno. Y también pensaba que la escuela, en primer año cuando veíamos de didáctica... Dale, ¿en serio te interesa saber el recorrido de cada docente? ¿En serio te parece? Sí, porque no creo que todos tengan el mismo, o sea, puede llegar a haber una historia interesante que se pierde por uno pensar que no puede preguntar qué tipo de recorrido y si estudió más de una carrera, una sola, ¿no? Eso me parece interesante. Pero algo que estaba pensando era que también en primer año, cuando tuvimos didáctica, una de las cosas que pensábamos era que estudiábamos era que el conocimiento se tiene que reducir, tiene que ser entendido, tiene que ser transmisible a los chicos por parte de a poco, y ahí también se genera como una reducción bastante grande de lo que le estás pasando al pibe, porque no le puedes enseñar todo. Entonces, sí o sí tenés que hacer una selección, decía, ¿no? Y ahí también es como que te estás pasando en cierto sentido como el currículum, digamos, o sea, lo que te dicen que les cuentes más o menos, pero es como medio conflictivo ahí el tema de tener espacio para, que es lo mismo que decía Solange recién, ¿no? Tenés espacio para reflexión, pero tampoco puedes salirte mucho digamos, ¿cómo se llama? Del currículum, digamos, oficial. Sí, igualmente. Ahí el tema del conocimiento, ¿no? Que ahí me acordé cómo era el punto que quería señalar. Porque es muy importante notar, si uno va más detenidamente, cuando Gramsci habla de esa relación con los simples que Solange presentó muy bien,
hay un escuchar, ¿no? Es un ir a conocer, no es ir a dar el conocimiento o a revelar el conocimiento, sino que es al revés, es una dialéctica en el sentido del intelectual, tiene que aprender de los sencillos, sobre todo no del sentido común, sino del buen sentido, ¿no? Esa distinción es fundamental, porque los sencillos tienen mucho también de pensamiento no engañado, digamos así. De práctica. Sí, recuerdo hace un tiempo circulaba un video de un tipo que parecía un linchera y empezaba a enumerar a todos los ricos que se robaron el país 200 veces y que sus hijos después siguen apareciendo como si nada, con una claridad. Yo decía, wow, ven, ahí tenés el buen sentido. No hace falta tragarse una biblioteca, porque muchas veces, según qué biblioteca te tragues, vas a pensar qué cosa, ¿no? Para tener un buen... Bueno, ¿se acuerdan del video que vimos en la clase, profe, del chico este, del libro? El que lo incentivó fue el más sencillo de todos. Bueno, ahí está, No sé ahí si se está, escucha porque tengo buenísimo. mala conexión. Claro. Porque El tal que vez iba también con el tiene, carro por la calle, perdón, el que más sencillo de todos fue el que lo hizo ver diferente. Ujú. Diga, Parada, diga. no, digo, capaz Sí. que tiene que ver como con el sentido común, como el conocimiento puro y duro, digamos, sin contaminar con ninguna visión de otro, digamos, con algo que uno propiamente llega a esa conclusión, digamos, no sé si se entiende a lo que voy. Sí, pero eso es el buen sentido, no el sentido común. Es una distinción técnica, pero súper importante. Sí, tenés razón, sí, entiendo, tenés razón. Pero bueno, sigamos porque si no, vieron cómo uno se entretiene con estas charlas y se olvida de que hay un tiempo para todo. ¿Quién continúa? ¿Gómez? Muy bien, Nieto, muy bien. Sí, bueno, yo voy Sí. a continuar con Gramsci. Ya lo presentó Solange, es un filósofo marxista italiano de principios del siglo pasado, siglo XX. Yo voy a comenzar, bueno, explicando un poquito cómo los estados, porque yo tengo que hablar de la política y el estado, según Gramsci. Cómo los estados, cuando comienza la revolución industrial, tienen que suministrarle a la industria naciente mano de obra calificada y barata. Entonces el Estado toma la responsabilidad de formar a esa mano de obra calificada y lo hace a través de la educación, de la institución escuela, ¿no? Se hace cargo de la educación y tiene como su tarea entonces la educación. La educación adecuada a las necesidades que tenía el aparato económico en ese momento. Entonces, tiene que formar al ciudadano en base a las necesidades de la industria de ese momento. Hoy podríamos decir que el Estado tiene que formar al ciudadano en base a la economía de mercado, que es lo que el mercado pide para nosotros, para que el Estado brinde ese ciudadano formado en base a esas necesidades. Pero bueno, yo me voy a quedar con esa frase con la que terminó Solange, que es la del el conocimiento es poder, ¿no? Es una frase que a mí de Gramsci es la que más me gustó y porque creo que aplica mucho al rol docente y también aplica mucho al rol de la sociedad, al rol del Estado, porque el Estado es el que tiene en sus manos el sistema educativo. Entonces, el Estado tiene que formar al hombre. Por eso Gramsci preguntaba qué era el hombre, como dijo Solange, ¿qué era el hombre? Bueno, el hombre es un individuo que el Estado después lo va a formar para hacerlo apto a las necesidades de esa estructura económica que tiene que mantener. Pero el hombre
también tiene la capacidad de construir y modificar su destino. Y lo va a hacer a través del poder. A través del conocimiento que le va a dar el poder de esa transformación. Entonces, vemos ahí que el rol que tiene la educación dentro del aparato del Estado es muy importante, porque va a tener que formar al ciudadano, va a tener que inculcarle, va a tener que fomentar ciertos criterios de pensamiento, ciertos valores, ciertas costumbres, para hacerlo apto para esa sociedad a la que va a pertenecer, a ese colectivo donde el hombre se va a integrar. Entonces, en la época de Gramsci, él hizo una distinción entre la sociedad civil y la sociedad política. Esa sociedad política estaba representada por el Estado, y la sociedad civil en su época, él la representa con la Iglesia. Porque en esa época, y más en Italia, la Iglesia tenía una presencia muy fuerte. Cuando uno pone en contraposición lo que era la imagen de la Iglesia en esos tiempos con lo que es ahora, obviamente estamos hablando de dos mundos diferentes. Hoy en día lo que sí tiene una presencia muy importante es la economía de mercado. Entonces podríamos ir a través de la historia, ir moviendo la posición que tenía la Iglesia, esa posición tan importante, con tanta fuerza, a la economía de mercado que nos mueve hoy, ¿no? De hecho, es más importante, como a veces pudimos haber sacado, bueno, yo tengo esta lapicera o tengo este celular porque a mí la economía de mercado me inculca a través de los medios de comunicación que yo voy a ser re fashion, voy a estar recomunicada si tengo el celular más caro del planeta porque es una máquina, me lleva a Marte en 2 minutos. Bueno, entonces tenemos dividida la sociedad en dos, en la sociedad política, que está representada por los poderes del Estado. Gramsci habla del poder parlamentario, del poder judicial, que nosotros si lo traemos a nuestra realidad serían los 3 poderes que tenemos, el ejecutivo, el legislativo y me falta uno que siempre me olvido. El legislativo, el judicial, la corpo judicial. Claro, me falta el más importante, el que representa al medio educativo represivo del Estado, ¿no? Porque tiene la función negativa de la educación, los tribunales para Gramsci, las cárceles, que es donde se supone que tenían que reformar al ciudadano que no seguía la cultura, los valores, todo lo que el aparato del Estado había armado en la política. Entonces, pero estaba la escuela. La escuela era como la imagen positiva de la educación, la imagen positiva que daba el Estado a través de la educación. Y ahí es donde entra en juego el conocimiento, como recién decíamos. A mí, por ahí yo digo la palabra discutir, pero no es discutir en el buen sentido, cuando intercambiamos ideas, de que, bueno, el conocimiento que la educación le va a dar a ese ciudadano. Entonces, podemos pensar como docentes, como futuros docentes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué conocimiento le vamos a dar, le vamos a llevar a nuestro educando? ¿Vamos a llevarle la ideología dominante o vamos a tratar de hacer lo que decía Freire, pensar que me estoy yendo un poco de Gramsci, pero lo asocié inmediatamente, de pensar que nuestros educandos son personas que tienen la capacidad de pensar y nosotros ayudarlos a que ellos elaboren un pensamiento crítico. Entonces, que ellos puedan tomar decisiones, que yo no es que le presente una manzana y diga, todas las manzanas son rojas. Y ellos puedan ver que en su quinta hay manzanas rojas, pero también hay manzanas verdes. Y que tal vez esas manzanas verdes que han sido dejadas de lado porque son ácidas, porque no sirven para determinada cosa, pueden darle a él la puerta de entrada a algo mejor, a otra cosa. Que él pueda pensar, que pueda tomar decisiones por sí mismo. Entonces Gramsci lo que piensa que el Estado debería tener una función única, unificada, pero que está dividida en poderes. Y en esa división es cuando la burguesía puede apropiarse del poder, puede apropiarse del Estado. Y entonces hacer de la educación
un medio para sus propios propósitos, para sus propios medios, donde yo solamente les voy a enseñar, todas las manzanas son rojas, no me importan las manzanas verdes no son potables, por decirlo de algún modo. Entonces, bueno, Gramsci dice que el Estado tiene que unificar el pensamiento, tiene que ser uno, y tiene que transmitir algo positivo. Entonces, como docentes nos tenemos que entonces evaluar y decir, ¿cómo hago mi trabajo? ¿Cómo enfoco mi trabajo? ¿A quién lo dirijo? ¿Cómo lo hago? Y entonces ahí yo tengo que ver, bueno, quiero que mis estudiantes tengan un pensamiento crítico. Entonces yo lo que le voy a llevar va a ser las herramientas del conocimiento para que él pueda construir su propio pensamiento. No importa que no piense como yo, porque yo lo que le tengo que llevar es la herramienta para que él construya su propio pensamiento, su propio futuro. Y bueno, y también tener cuidado de no inculcarle, cuando yo quiero mandarle ese conocimiento, mi propio conocimiento, mi propia ideología o la ideología del Estado dominante. Entonces, a veces la línea es muy finita y hay que tener cuidado, ¿no? Después, Gramsci decía en esa época que tenía que haber una escuela única, una escuela para todos, una escuela que si uno lo piensa hoy decía, sí, fantástico, pero él era un adelantado a la época para mí, porque en esa época no era fácil pensar que las mujeres íbamos a ir a estudiar, ni que las mujeres iban a ir a una escuela a saber leer, escribir y aprender de filosofía, de derecho, de historia, de geografía. No, en ese momento era algo muy raro que ocurriera. Solamente las clases dominantes, las mujeres de esa clase, tenían acceso a una determinada educación que muchas veces no era la misma que recibía el varón. Y Gramsci pensaba en una escuela única, donde todos fueran, hombres, mujeres, sin diferencia de estrato social, a recibir la misma educación. Una educación que podía ser práctica y también una educación fundada no solo en las ideologías, sino también que haya distintas áreas donde todos aprendieran todo. Uno iba a ser el heredero de una división del poder, iba a tener una determinada educación, y aquel que era el hijo del artesano no podía tener el acceso a una universidad donde poder estudiar idiomas, por ejemplo, o cualquier otra cosa que estuviera lejos de lo que su padre era. Entonces Gramsci tiene esa idea de poder unificar la escuela, que sea una escuela pública, no privada, ¿no? Yo me imagino que si Gramsci ve hoy en día la educación pública, privada, que esto se nos muere otra vez, y no va a poder creer lo que pasó en este siglo que pasó, qué cambios hubo. Y fundamentalmente, bueno, poder ver que nosotros como tenemos que tomar ese pensamiento y poder llevarlo a las aulas, ¿no? Hacer algo que el alumno construya su futuro, ayudarlo a través de ese conocimiento que le tenemos que dar. Porque yo quiero que mis alumnos puedan ser personas, individuos, que pertenecen a un colectivo, pero que sean pensadores, que puedan pensar, que puedan tomar decisiones, que nadie les quiera imponer un pensamiento, que ellos puedan salir de ese órgano general que es la sociedad y puedan tener pensamientos propios. Nosotros sabemos que los medios de comunicación hoy en día son terribles, como recién hablábamos, los medios de comunicación como tal, como los vemos hoy, no existían en esa época. En la época de Gramsci era el periodismo, era la iglesia, los que transmitían lo que el Estado quería. En la actualidad los medios de comunicación son terribles, pueden decirnos, como el pajarito que nos carcome, ¿no?, el cerebro, y te pone la idea, y te pone la idea, un domingo y solamente choques, o un lunes muertos, y otro día, no sé, el dólar, y uno no sabe para qué lado correr porque realmente me están volviendo loca. No puedo tomar
mis propias decisiones, porque por un lado me bombardean de información que tal vez yo no necesito. Entonces, el poder dilucidar y poder ser críticos también como docentes, ¿no? Porque también uno tiene que tomar una posición de a ver qué quiero para mi carrera, qué quiero para mis educandos, qué quiero para el futuro de mi patria, de última, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a reiterar, me encanta eso que creo que para todos nos gustó, la frase del conocimiento es poder de Gramsci. Y bueno, esto es todo. Muy bien, muy bien. Bravo. ¿Qué les parece si avanzamos con más exposiciones y en todo caso dejamos los comentarios para el final, así no nos extendemos demasiado? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Sí, profe, ¿les parece? Sí, porque Sí. Dale, sí, sí. el principal problema soy yo, no hace falta que lo digan, pero bueno, avancemos entonces. Seguiría Alejandro. Bueno, ¿estás ahí, Alejandro? Sí, Bueno, te escuchamos, te vemos, como vos quieras. ¿me ven ahora? No, todavía no. Ah, ahí Ahí estoy. está. Ahora sí. Bueno. Ahora te vemos. ¿Vas a compartir pantalla? Sí, sí. Me olvidé cómo era compartir acá en este Meet, porque estoy acostumbrado al otro, a Zoom, pero no sé, hay que se clica acá, ¿no? Abajo. Tenés una flechita abajo, hay como un cuadradito con una flechita para arriba y dice compartir, presentar, Al lado de los dice, tres mejor dicho. puntitos. Están los 3 puntitos y está la flecha para arriba. Actividades, dice. No, uso de pizarra. Uy, me van a matar. Vamos, presentar. A ver, más opciones, dice. Con una misma pestaña. Es como un cuadradito con una flecha. Ah, al lado de la mano. Acá está, Sí. acá está, sí. Sí. A ver ahí. Perdón, ¿eh? Sí, ahí va. Ya está, creo. Ahí va. Bueno, a ver. Ahí va. Ahora sí estamos viendo. Ahí vamos. Bueno. Adorno, fue un filósofo alemán que vivió en la primera mitad, prácticamente la primera mitad del siglo XX, él de origen judío, él vivió, digamos, de cerca todo lo que fue el Holocausto, ¿no? Y estuve leyendo un poco salpicado, digamos, por internet otros textos de él, y bueno, habla también de música, parece que fue músico, pero, digamos, para no ir por las ramas, él habla, digamos, de una educación o de una sociedad post-holocausto, digamos, ¿no? Quedó muy impresionado con eso y bueno. Bueno, vamos a tratar dos temas, básicamente en lo que se llama el texto escritos. Después mi compañera Gala va a continuar con lo que sigue. Bueno, voy a tratar de aunar todos los criterios porque son muchos conceptos y se me mezcla todo, pero bueno. La sociedad, ¿no? ¿Qué es la sociedad para Adorno, no? Bueno, como yo decía antes, ¿no? Que él viene a vivir en una sociedad postguerra. Imagínense, ¿no? El baby boom, bueno, el capitalismo explotó, ¿no? En el año 45 empezó realmente la etapa, como nunca antes había explotado el capitalismo avanzado, y eso se veía en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, él, Adorno, consciente de eso, digamos, va a criticar, me estoy adelantando un poco a lo que viene después, va a criticar esta sociedad, ¿no? Pero bueno, para él es un proceso dinámico. La sociedad
y, bueno, donde hay sujetos interdependientes, ¿no? Unos de otros. Y donde, bueno, las relaciones sociales son más importantes que los individuos aislados. O sea, digamos, para un sociólogo, digamos, que quiere estudiar la sociedad, desde el punto de vista de Adorno, es más importante los hechos. ¿Me escuchan? Todo bárbaro, estamos acá, ¿eh? Sí, sí. Ah, bueno, sí, se porque escucha. yo no veo nada, yo veo el PowerPoint, no veo nada, no veo yo, y no escucho nada tampoco, entonces, bueno, bueno, los sujetos, como decía, y las relaciones sociales, bueno, prevalecen ante los individuos. Lo importante para estudiar la sociedad según esta teoría, la teoría crítica, ¿no es cierto? Vamos a decir, me perdí un poco con eso, que es que la teoría crítica, bueno, no me quiero extender, ¿no? Pero es una teoría que conjuntamente con otro filósofo alemán crearon en la escuela de Frankfurt, bueno, es una escuela que tiene una clara orientación marxista, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a lo que decía, las relaciones sociales que prevalecen a los individuos para estudiar este tipo de teoría, es más importante enfocarse en los eventos, en los hechos, ¿no? Más que tratar, digamos, de verlo desde un punto de vista científico. Bueno. Bueno, después, justamente, Adorno es consciente de toda esta sociedad post-guerra, capitalista, burguesa, y hace una crítica. Él, digamos que emplea el método hegeliano, ¿verdad? Hegel, que tiene como 3 etapas, ¿no? Una de las etapas es la negación, ¿verdad? O sea, bueno, no me quiero extender con ese tema. Entonces, es como que ante una realidad que es, digamos, adversa para él la niega, la rechaza y ofrece, en cambio, ofrece una crítica, ¿no? Bueno, entonces, él cree que es una visión ingenua, ¿no? La que se tiene en esa época y bueno, podemos decir que también hoy perdura toda esa cultura, ¿no? Entonces, él llama a esa visión ingenua visión acrítica, ¿verdad? Porque, bueno, me voy a adelantar un poquito, pero acrítica porque nadie critica lo que está pasando, todos son como ovejas mansas que consumen, y entonces así nos va, ¿no? Bueno, después, bueno, esta visión acrítica está presente en la sociedad, en su sociedad, en nuestra sociedad, si se quiere, burguesa, y bueno, dividida en clases, ¿no? Ahí hay un concepto un poco marxista. En realidad, la teoría crítica de Adorno también se llama neomarxismo. Bueno, también está esta visión acrítica, está apoyada, como dice acá, en corrientes de pensamiento, que ahora vamos a ver, o no me acuerdo, pero bueno, son corrientes de pensamiento tales como el positivismo, ¿no? Y el social darwinismo, y bueno, teorías sociológicas de Weber y Durkheim, ¿no? Que este darwinismo utilizaba, digamos, métodos de ciencias naturales como biología, química, si se quiere, y tratando de explicar a la sociedad desde lo biológico, ¿no? O sea, tratando de equiparar a la sociedad, a los seres humanos con procesos naturales, ¿no? Y esto es rechazado por Adorno porque no se puede tratar así a la sociedad, digamos, ¿no? Es imposible. Bueno, no me acuerdo bien cuál es lo que dice él, ¿no? Pero no sé si está en el texto, simplemente, bueno, lo rechaza, digamos, ¿no? Porque, digamos, claro,
ahora que me acuerdo, tuve que leer el texto, es un poco complicado, está traducido del alemán y no me gustó la traducción, sinceramente, ¿no? Pero es como que... No quiero decepcionarte, Alejandro, pero no es un problema de la traducción, ¿no? Sino de... Del mismo. Adorno es complejo, es Sí, un sí, autor sí, complicado porque sí. tiene sus vueltas, pero cuando uno logra sacar de esa piedra cuál es qué sé yo, lo que está ahí atrás, Igual la traducción sorprendente. es mala. Fíjese, si alguien, los chicos que están con inglés, fíjense que te das cuenta que es malísimo. Ah, bueno. Pero, sí, por Si estás ejemplo... seguro de eso, la podemos llegar a rastrear, pero yo recuerdo cuando cursé alemán en la facu, los textos de Adorno no son nada sencillos de entender. Claro. Pero bueno, amén de eso, ya me perdí dónde estaba. No, bueno, las corrientes, no, claro. ¿Por qué critica estas corrientes de Adorno, verdad? Porque, digamos que, como toda corriente que se cree científica o toda corriente que quiere analizar a la sociedad científicamente, va a utilizar el método científico, digamos. O sea, va a partir desde lo particular, va a querer hacer una afirmación universal, digamos, ¿no? Y eso es lo que también en parte rechaza Adorno, porque no dice que no. Él propone otra cosa, ¿no? Bueno, sigo porque es un poco largo. Esta visión acrítica, bueno, propone, digamos, o establece o se evidencia que es una sociedad funcional donde cada uno, bueno, tiene un rol, un oficio, donde cada uno trata de sobrevivir como puede. Después hablaremos de eso un poco más con el concepto de adaptación, ¿verdad? Y bueno, donde hay conflictos y antagonismos, básicamente tiene que ver un poco con lo que propone el marxismo, ¿no? Digamos que los conflictos sociales, ¿no? Y que esta visión que rechaza Adorno busca naturalizar el status quo. El status quo es el orden, o sea, lo que hay ahora, el estado de cosas actuales, se puede traducir. Busca naturalizarlo, ¿no? Busca que, ¿cómo es esa palabra? Busca que ¿cómo se llama la palabra? Bueno, cuando uno tiene, claro, ya me va a salir. Y bueno, la mirada cuantitativa, en el sentido de, digamos, de basarse más en los números que en la cantidad que en la calidad, ¿no? Después también esta visión propone los seres racionales, los seres humanos racionales, cree que los seres pueden perseguir, que todos estamos persiguiendo el beneficio económico, que todos pensamos lo mismo, que a todo el mundo lo único que le importa es el dinero. Bueno, hoy en día, la verdad que si le preguntas a 10 personas, creo que 10 te van a decir lo mismo, ¿no? Lamentablemente, pero hay algunas que pueden pensar diferente. Entonces, esta visión acrítica no considera a las personas que puedan ser diferentes. Entonces, da por sentado eso, ¿no? Sentido común, eso es lo que me estaba olvidando, que cuando hablamos de naturalizar el status quo, en el punto 3, esta teoría, esta visión acrítica, lo que hace es tratar de aplicar su propia ideología dominante y que la gente se lleve, digamos, que se deje llevar por un sentido común, ¿no? Como una ideología silenciosa, ¿no? Omnipresente, ¿no? Que nadie critica, ¿no? Y por último, bueno, el ser humano como cliente consumidor, ¿no? Pasivo, donde el gran ganador es el intercambio, ¿no es cierto? El intercambio de bienes, mercaderías,
y donde nadie critica nada y consumen lo que la televisión o lo que los medios ofrecen, ¿no? Bueno, Adorno dice, ahí abajo dice, yo no lo puedo ver, pero que termina siendo ingenua esta visión. Entonces, bueno, todo esto genera un esquema de dominación. ¿Por qué? Porque, bueno, propio de la sociedad capitalista que bueno, digamos, como dice acá, se muestra, yo no quiero leer todo lo que dice acá, pero se muestra racional en los medios y no en los fines. ¿Por qué no en los fines? Porque no le interesa preguntarse o plantearse un para qué, digamos, ¿no? ¿Para qué se vive? ¿Para qué se produce? ¿No? Entonces, no hay como un planteo, ¿no? No hay una distribución de riqueza tampoco, hay concentración, bueno, muy típico del capitalismo, ¿no? La concentración de capital. Y bueno, el mismo sistema es como que se retroalimenta y cada tanto, para que todo siga igual, había un ejemplo, bueno, de paz salarial, ¿no? Cada tanto, bueno, aumentan sueldos, cada tanto cambian alguna ley, a un artículo, a una cosita para que todo siga igual y bueno, y nadie se dé cuenta, ¿no? Me hace acordar a una imagen de una en los 90 había como mucho de eso, una rana que era cocinada muy despacito, ¿no? Entonces no se daba cuenta que estaba siendo cocinada, ¿no? Pero bueno. En cuanto a la educación... Gran metáfora esa, gran metáfora. Sí, horrible. Yo me acuerdo... Sí, es muy... Hace unos años encima, 80, 90, creo que era una propaganda de Greenpeace. No me acuerdo. Sí, te voy a pedir, Alejandro, que aceleres para que haya tiempo también para la compañía. Perdón. Bueno, la educación. La ve Adorno como una igualadora de oportunidades. Pero es una ficción, bueno, como dice ahí, porque no produce movilidad social. Entonces, esto genera adaptación, control e ideología, ¿no? Bueno, como dice acá, la ideología que se autorreproduce, este concepto también lo vemos en Althusser, ¿verdad? Y bueno, ya en la última parte que estamos acá con la teoría, entramos en la teoría de la pseudocultura, ¿verdad? Que es la segunda parte de la que me tocó a mí, digamos. Trata temas como la educación, la cultura. Y bueno, Adorno dice que hay una crisis de la cultura. Hay como un ejemplo que él toma de la Alemania nazi, pero bueno, no me quiero expandir en eso. Podría decirlo, pero él, digamos que dice que las reformas pedagógicas no alcanzan, no sirven, incluso pueden empeorar, digamos, ¿no? la educación. Y que, bueno, entonces la educación se convirtió en pseudocultura, una pseudocultura socializada, alienante, que aliena a las personas, se aliena y las hace pasivas, ¿no? Y reproduce contenidos aprobados, yo diría preaprobados, que, bueno, legitimado socialmente, o sea que no tienen realmente el sujeto, digamos, no tiene un lugar propio ahí para opinar como sujeto. Después, bueno, que la cultura tiene un doble significado, ¿no? Como lo culto, y en el sentido antropológico, que, bueno, todo es cultura, ¿no? Bueno, cómo vestimos, cómo hablamos, la música, no sé correr a Marta Minujín, ¿no? Que todo es cultura, pero bueno. Adorno divide la pedagogía... Pero qué chicanero que estuviste ahí. Sí, claro, Adorno divide la pedagogía de la educación en dos grandes corrientes o pensamientos. Son la adaptación y el impulso. Y bueno, termina ganando la adaptación.
la educación, cuando empezó la escuela, fines del siglo XVIII, fue pensada para esas dos cosas, ¿no? Para adaptación recíproca y para reprimir impulsos, ¿no? Reprimir impulsos de los niños, de los alumnos, para adaptarlos, para civilizarlos, ¿no? Después, bueno, una vez moderados estos impulsos, cuando ya no te podés levantar del banco, chao, ya todo es adaptación, digamos, ¿no? La educación, bueno, se transforma en una pseudocultura porque pretende resolver el antagonismo social ocultándolo, o sea, invisibilizándolo o haciendo como que no existe, ¿no? Entonces, esa adaptación termina generando un invernadero. Hay una metáfora que se remonta a Comenio, que compara, bueno, acá dice, compara la idea de cultivar el alma con el cultivo de plantas, la escuela como un invernadero aislado de la sociedad con sus propias reglas. Adorno va a criticar esto, va a decir que esto fomenta el control, el conformismo, y bueno, que no sirve porque no cambia nada, la sociedad no cambia la división de clases, ¿no? Y por último, si no me equivoco, sí, ya terminamos. ¿Qué propone Adorno? Propone, bueno, justamente un ideal de educación, como un horizonte, ¿no? Hacia dónde ir, ¿no? Un norte, un individuo libre que pueda canalizar sus impulsos, bueno, pero en una sociedad sin explotación, sin injusticia y sin clases sociales, ¿no? Como propone, bueno, el marxismo, que es un poco difícil de lograr, pero bueno, es como un norte, una idea hacia dónde ir, ¿no? Eso sería todo. Para cortar acá, porque si no es muy largo. Buenísimo, Alejandro, gracias por el poder de síntesis. Muy linda tu presentación. Valió la pena ahí trabajar en el PowerPoint. Tengo que decir que te tocó un texto realmente muy difícil, ¿eh? Creo que es de los más enroscados de esta primera parte. Y lo capeaste bien, ¿eh? Lo capeaste ahí. Bien. Lo interesante de estos textos no es quemarles la cabeza a ustedes o que sientan necesidad de este profesor, sino que puedan extraer ideas que son realmente muy valiosas. Ok, gracias. Bueno, sin más dilación, vamos a Valeria y con esto redondeamos. Buenas noches. Voy a probar ahora de compartir la pantalla. Y ustedes me dirán qué ven, porque así como todos se fueron manifestando. Vemos el coronavirus. No, sí. ahora sí, ahora está Adorno en una tarima. Antes vimos el coronavirus. Ya entendí lo que era el coronavirus. Sí, bueno, en esta idea de presentarlo en formato de cuadro sinóptico, de mapa conceptual, llegó el coronavirus. Me voy a evitar la parte de la presentación de Adorno, que ya compartió con nosotros Alejandro en el día de hoy. El texto que me tocó a mí es el de tabúes relativos a la profesión de enseñar. Y la idea de construir así la información, quizás el PowerPoint es bastante sintético, pero mi intención era justamente recuperar algunos de estos tabúes, que son estas construcciones o representaciones sociales. El autor va usando los términos de manera diferente a lo largo del texto, pero claramente es un tabú, es esta idea inconsciente que tenemos tanto como sociedad y también el propio docente respecto de la profesión de enseñar. En un momento, si bien Alejandro decía esto de una mala traducción, yo no podría decirlo porque no hablo alemán, pero sí lo que me llamó poderosamente la atención era la utilización de diferentes adjetivos, o bueno, en algún momento es una acción, o lo que fuere, en cuanto a la aversión que se siente el ser docente. Habla también de repugnancia por la profesión, esta antipatía, y todas estas construcciones van a hacer de la profesión del docente esta cuestión de hablar de un tabú, ¿no? O sea, de cómo lo vemos. Por un lado, hablamos
en cuanto al origen, un origen del docente ligado al esclavo o ligado, según sea la época histórica en la que estemos hablando, a una persona que se le paga por enseñar a un determinado grupo de estudiantes que van a ser, como decía más temprano también María Elena, estas personas que mercantilizan la educación. Vamos a ver también que otra cosa que se le rechaza desde la sociedad al docente es esto que en algún momento el autor menciona como acreedor a jubilación. Y en esto del acreedor a jubilación tiene que ver con que el docente, sin importar el nivel, pero está teniendo sueldos magros, ¿no? Que está como por ahí más abajo cuando hablamos de la profesión del hambre, en esta idea de trabajamos durante, yo voy a decir como toda la vida, porque la población económicamente activa son 40 años y es casi la mitad de la existencia de una persona. Trabajamos por ahí por sueldos magros, pero con la garantía de tener una jubilación, un futuro asegurado, que es muy diferente de otras profesiones que el autor nombra como profesiones más elegantes. También va a hablar de profesiones más respetadas, como de repente la abogacía, la medicina, que no se suscitan o no se suceden cuando hablamos de un docente. Y en esto también del docente, si bien más temprano hablábamos de por ahí docente de grado y el docente universitario, es casi indistinto, como que ninguna de las dos termina siendo más prestigiosa que otras profesiones. En esto de profesión del hambre, lo habíamos mencionado en clase y después recuperé un documento que, bueno, para la clase no lo llegué a compartir e hice algunas indagaciones hasta hacia el final respecto de cómo los honorarios o los sueldos siempre han sido bajos, porque en realidad la sociedad deposita en el maestro esta idea de poder capacitar a los estudiantes, darles educación y demás, pero no termina de valorar eso económicamente como se supone, ¿no? O sea, siempre está, para el Día del Maestro, por ejemplo, estos carteles que tienen que ver con que el maestro es el formador de todas las futuras profesiones y, sin embargo, siempre está menospreciado. Y no solamente los menosprecian, como decía al principio, desde la sociedad, sino que también los egresados, dice él, ¿no? Una persona que después de haber atravesado todas las vicisitudes que nosotros como estudiantes vemos para nuestra formación, aún así nos genera rechazo. Habla también en un momento de la cuestión del erotismo y el infantilismo. Nosotros lo hemos visto quizás encarnado en el personaje de Los Simpsons de Skinner, en esto de el doble juego. Va a trabajar en algunos momentos del texto Adorno con esta idea de la dualidad que hay entre cómo lo percibimos, ¿no? O sea, yo en un momento lo asociaba con la idea del eunuco, ¿no? Porque es esta persona castrada, carente del sex appeal, y sin embargo, como el maestro también, según sea la edad del educando, es esta cuestión como de atracción, ¿no? Y esta cuestión de la atracción a veces también basada en estas relaciones asimétricas, ¿sí? Que tiene el docente, lo que decía más temprano con este tema del docente como el dueño de la única palabra, de la única palabra, de la única verdad, el docente como el que va a marcar, ¿sí? En esta idea de su poder artificial, porque no es un poder real. Hace un rato uno de los compañeros estaba como tirando puntas cuando decía Jonathan el tema de cómo se nos va edulcorando el conocimiento, ¿no? En esto de la transposición didáctica, también aparece un conocimiento científico que en realidad empieza a alejarse de su cientificidad para volverse práctico, para poder dárselo a los estudiantes. Entonces, todo el tiempo el docente va haciendo un recorte en este microcosmos que es la escuela, en un microcosmos en el que tiene su propia vida, en donde está, en donde todo queda reducido, en donde el maestro, para volverse más atractivo, en el sentido de poder ser convocante frente a sus estudiantes, juega al fútbol, o es el maestro que se copa y participa en las actividades más extraprogramáticas de los estudiantes y forma parte de la banda, es el maestro que nunca falta, que hace los chistes en clase, y ese tipo de cuestiones también, ¿no? Como marco de esta idea de poder artificial que tiene
el maestro dentro del microcosmos. En un momento del texto, y después lo recuperaba en el video del docente cuando explicaba este tema del tundidor, que primeramente yo comprendía que era como la persona a través del castigo, ¿no? De la tunda. Sin embargo, esto de hablar de la máquina como que en pareja, esto que hace un rato otros los compañeros también comentaba, de producir ciudadanos que sean material para una determinada sociedad, y aún esa sociedad depositando todo este valor y esta responsabilidad reniega de aquel poder artificial, al fin y al cabo, que le da a los docentes. Y lo que decía hace un momento con este tema de repensar el texto, bueno, fui construyendo a partir de estos diferentes conceptos, estas diferentes tabúes que se va recapturando, lo convertí en imágenes. Cuando buscaba el tema del docente para ponerlo en el centro, noté en el imaginario colectivo de Mr. Google que cuando yo ponía docente en el aula y demás, en las imágenes que eran así como iconos de dibujitos, los hombres estaban con un pizarrón detrás con números y las mujeres siempre estaban rodeadas de niños. No es finalmente la imagen que elegí porque justamente no era lo que quería poner de manifiesto en mi presentación, pero sí esta idea justamente de las construcciones sociales, pensar en la atemporalidad y también la falta de limitación espacial, más allá que, como venimos repitiendo desde el principio de la materia, todo lo que estamos leyendo, o en general lo que estamos leyendo, es más centrado hacia la cuestión de Occidente, hago como si tuviera el mapa enfrente, pero justamente pensando en esto de, bueno, la mujer docente con los niños dando vueltas, o los niños encima, en esta representación social que a veces hablamos, y todavía se sigue diciendo que para los primeros años la maestra es como una figura materna, cómo nos encontramos en contraposición, o cómo a veces choca cuando tenemos un maestro de grado que es varón. Me pasó en el colegio, y yo fui a colegio hace unos cuantos años atrás, la primera vez que entra Chalo Agnelli a dar clase, que es un maestro muy conocido en Quilmes, era muy como... conocido. ¿Chalo? ¿Chalo Sí, Agnelli dijiste? Muy sí, conocido. claro, por eso lo nombré así como con tanta confianza. Después me acuerdo que del instituto puede venir gente de otro lado, pero cuando Chalo entra a dar clases en la escuela, era como, porque aparte nosotros estábamos acostumbrados a tener los profesores de educación física, que eran varones, pero bueno, era otra representación, porque Mr. Claudio, porque era, bueno, Mr. Claudio era el profesor de gimnasia en ese momento para los primeros grados, y no estaba con guardapolvo. Y Chalo Agnelli cae a dar clase con guardapolvo. Y yo ni siquiera lo tenía en el grado, yo estaba en segundo, tercero pues ya estaba en el otro edificio, y él estaba dando clases sexto, séptimo. Y aún así generaba como justamente este choque en la representación social de lo que aún como niños entendíamos que tenía que ser un maestro. Y lo que decía hace un rato respecto de, bueno, de los sueldos magros y cómo está identificado quizás hacia el rol de la mujer en los primeros momentos, cuando terminamos la clase sincrónica, hace un tiempo ya, yo le mandaba al profesor algo que recordaba del tema del contrato a las señoritas maestras, y me preguntaba acerca de la veracidad del artículo. Así que indagué con colegas en la universidad de la licenciatura en educación, a ver si alguien me podía dar una página o alguna referencia para bajar el documento, y desde el mismo repositorio institucional, a través de una organización que recupera algunos de estos documentos, que está el link por acá, encontré este. No se llega, quizás ustedes no lo llegan a leer, yo no lo leería si estoy del otro lado del Meet, pero algunos de los puntos que establece este contrato para mí estaba íntimamente ligado con lo que plantea Adorno respecto de todo lo que toda esta construcción social, este tabú que tenemos respecto del docente. Primero arranquemos que esto habla de señoritas maestras, 1923, y solamente habla de maestras, género femenino. Después menciona justamente en el punto 1, yo lo leo por si no se llega a ver del todo, no casarse. O sea, la señorita Valeria Gala acuerda no casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. Creo que por eso también seguimos arrastrando la idea de señorita dentro del aula, ¿no? No andar en compañía de hombres. También en esto encontraba justamente esta relación respecto del erotismo
¿no? De, bueno, si está con un hombre ya pierde esta idea de pureza que debiera de tener, que también Adorno menciona justamente, bueno, en realidad el docente no es todo esto que se supone o que se espera, ¿sí? Pero bueno, acá contractualmente estaba establecido hasta los horarios en los que uno podía andar por la calle. Señala justamente que no se puede entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, salvo, o sea, el único permiso es si estás como en representación escolar. Entonces también, como un trabajo, porque al fin y al cabo el ser docente, más allá de que todo el tiempo hablemos de la vocación docente, y así es como también se traduce después en la cuestión, entiendo yo, de los sueldos magros, en realidad nuestra vida queda acotado, por lo menos según este contrato en ese entonces, quedaba acotada a esta función. Y ya cuando dice lo de no pasearse por heladerías del centro de la ciudad, me parece que resume claramente todo esto que no se debiera hacer. Era también responsabilidad de la señorita maestra mantener el aseo del aula, y pienso y lo traslado a situaciones más actuales y me quedo como carburando respecto de cómo reaccionaría una señorita maestra en una situación así, de qué es lo que le toca, ¿no? Esto de, bueno, en este caso decía encender el fuego, no quiero extenderme en todo porque traté de ir y resumiendo, pero sin dejar nada de lado, como para poder complementar dentro de lo posible con el texto y más o menos con los tiempos que estamos manejando, pero me resulta imposible no interpelarme en esto de pensar, bueno, ¿cómo sería hoy? Y sin embargo, digo, bueno, por ahí claramente no limpiamos el aula ni prendemos el fuego en el aula, pero ¿cuántos otros roles, sobre todo pensándolo en la educación pública, cuántas otras cuestiones los docentes en esta idea de, bueno, es tu vocación, vos elegiste por vocación, claramente los enfermeros andan con los mismos reclamos, porque también el ser enfermero no tiene el mismo prestigio que ser médico, no doctor es otra cosa, diría mi doctora oftalmóloga, que requiere otro título, superador, como eso también, ¿no? Se va dando. Hace un rato cuando mencionaban este tema que decía Jonathan, ¿no? El presentarse en la universidad y conocer el recorrido del docente, y que usted, profesor, preguntaba, y bueno, ¿pero por qué es tan importante? Y me quedé pensando, porque yo lo hago también en automático, lo hicieron mis profesores conmigo, yo lo repito. Y digo, nuestra visión, quizás porque somos una universidad nueva, en la de Quilmes, porque Jonathan creo que habla del mismo lugar, es que en realidad el objetivo principal de la universidad es tratar de conjugar las tres funciones básicas, ¿no? La extensión, la investigación y la educación. Entonces no es lo mismo, quizás para los docentes tratamos de diferenciarnos entre nosotros, no es lo mismo un docente que solo se dedicó a la docencia y que por ahí tiene otro trabajo en paralelo, porque claramente los sueldos magros no alcanzan, que el docente que está actualizado y trabajando en territorio a través de los proyectos de extensión y se involucra y sabe por dónde viene, dependerá claramente el tema, ¿no? O sea, yo trabajo desde la cuestión de la hotelería y uno de los temas que para nosotros ha sido sumamente laborioso y desafiante trabajar es el tema de la accesibilidad al medio físico y tratar de separarnos de lo que es la construcción colectiva, la representación social de que solamente la persona con problemas de accesibilidad es una persona con una discapacidad motriz. Entonces, trabajar todo un panorama de un segmento, ¿sí? Nosotros hablamos de un grupo colectivo, todo lo que nosotros incluimos, y ya cuando empezamos a hablar justamente de familias con chicos, ¿sí? Y el carrito, ahí ya estamos hablando de una persona dentro de este grupo. Y eso, bueno, para turismo, ¿cómo afecta? Entonces, desde ahí por ahí lo de la presentación. Pero, no obstante esto de ir y venir y pensar en cuántas representaciones sociales de algo que alguien escribió del otro lado en un mundo que ya no existe, porque si bien nosotros podemos seguir, o sea, nosotros seguimos diciendo el primer mundo y el segundo mundo, el primer mundo y el tercer mundo, pero justamente lo que dejamos de lado y es el segundo mundo, se evaporó. Digo, también esto, la gente, como si uno no fuera parte de la gente, repetimos, primer mundo, tercer mundo, sos primer mundista, tercer mundista. Y cuando decís, bueno, papi, pero te das cuenta que te falta 1, 2, 3, y el 2, ¿qué es? Bueno, es un mundo que ya no existe más, ¿sí? O que podríamos decir que en realidad no existe más con la concepción con la que surgió. Entonces digo, bueno, estamos en Argentina 2021,
y cuántas cosas de las que dijo Adorno, hace al menos 70 años, porque más o menos para cuando murió tiene que haber escrito esto antes, digo, siguen vigentes. Seguimos diciendo, o sea, una de las imágenes es justamente, es una protesta salarial, y que la vemos en Buenos Aires, la vemos en Jujuy, y claramente si indagamos un poco más en el resto de Latinoamérica, y si buscamos un poquito más, en Europa también pasa. Entonces, ¿cuántas cosas se siguen manifestando? ¿Cuántas representaciones sociales? Esto que decía de mi primo, él es docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Veterinaria, y esto de que cambia cómo impone la voz en determinadas circunstancias. Después, cuando tiene los alumnos de primer año, tiene una actitud diferente de cuando tiene alumnos más avanzados, que ya lo conocen de otra manera, por el vínculo que genera y demás, y digo, cómo él reserva esto de su sexualidad, que no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero sí tener que tomar esta decisión de me cuido de tal cosa. O los docentes, cuando hablábamos hace un rato del tema de si se manifiestan apolíticos y cómo uno tiene una representación social de que el docente en el aula tiene que ser objetivo. Y sin embargo estamos diciendo desde Adorno, mira, acá la cuestión de la objetividad se empieza a perder porque toda la práctica docente se transpone, ¿no? Como hicimos en didáctica. Pero bueno, me pareció que es un texto sumamente interesante. Buenísimo, Valeria. No sé si te puedo interrumpir, pero voy a contar una anécdota que recuerdo una vuelta en el colegio secundario. Una chica me dice, profe, trajo el pullover de estrellitas otra vez, hacía un montón que no lo traía. Y yo ahí me quedé, dije, ¿cómo? O sea, vos estás hablando, no sé, bueno, los temas de la materia, digamos. Y ella estaba mirando el pullover de estrellitas, nada más. O sea, la actividad docente es una actividad de exposición constante, por eso es tan importante tenerlo en cuenta. No es sencillo de manejar, pero bueno, es parte de este juego, ¿no? Estar expuesto a una mirada, no sé, que uno no le prestaría atención por ahí. Pero porque es justamente esa representación de qué es lo que el otro espera. A mí me cargan, yo trabajo de manera como administrativa en el mismo lugar donde me desempeño como docente. Y se nota que me he visto diferente los días que voy a dar clase y los días que no. La forma en la que me visto, la forma en que me presento. Yo en la licenciatura en administración hotelera, para el hotelero en general, la cuestión de cómo estás vestido, de si tenés un maquillaje. Digo, ahora uso las uñas pintadas de rojo porque estoy acá, pero claramente cuando... No, en pandemia está todo permitido. No. En pandemia hay una gran impunidad acerca de cómo vestirse, que es genial, y el día que se termine la pandemia la vamos a extrañar. Sí, y aparte, bueno, para los días que doy por Zoom es de la mitad para arriba. Por eso. De plancha y todo, pero así. Por eso. Los desafío a mostrar de la mitad para abajo que no esté en pijama. Por eso. Bueno, muy bien, Valeria, excelente, la verdad. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, voy a ceder la palabra para no seguir monopolizando, porque Adorno me cortaría, digamos. Ya. ¿No? Bueno, si no quieren, ya estamos cansadísimos. Muchas gracias, realmente un placer escucharles. Acá estás compartiendo el link del contrato. Sí, por las dudas a alguien también le resulte de interés y después no se pueda copiar el link, si compartimos los PowerPoint, por ahí sea útil. Excelente. Sí. Hace un par de años circuló ese contrato de la señorita maestra. Un horror, un horror. Bien, buenísimo. Bueno, frenamos acá y muchas gracias por la dedicación, por los power y por todo. Gracias a usted, profe. Gracias, profe.